Y pues muy buenas noches a todas y todos. Sean bienvenidos a temas selectos de Derecho Penal del Colegio Mexicano de la Oralidad Penal. Hoy nos encontramos de plácemes, pues contamos con la valiosa presencia de una muy destacada jurista, la maestra Dulce Carina Vázquez Cabrera. Me voy a permitir leer una breve semblanza curricular de la maestra Dulce Carina, la cual es una mujer comprometida con la justicia, la ética y el servicio público, que cuenta con una sólida formación jurídica. La maestra Dulce Carina es licenciada en Derecho por la Universidad La Salle. Perdón, estás en sus micrófonos, compañeros. Cuenta con maestría y especialidad por la propia Universidad La Salle, de donde egresó con mención honorífica. De igual manera cuenta con otra especialidad y maestría, una en juicios orales y otra en Derecho Procesal Penal, ambas por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, CECIJUC. En el año 2016, la maestra Dulce Carina inició como evaluadora de riesgo procesal en la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. De 2017 a la fecha, se desempeña como supervisora de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del proceso del propio tribunal. La maestra Dulce María es una mujer muy preparada, pues cuenta con más de 80 cursos, diplomados y foros acreditados en materia de género, derechos humanos, administración pública, amparo, derecho penal y resiliencia social. En 2024 obtuvo el Premio Nacional a la Administración Pública, emitido por el Poder Judicial. Actualmente es candidata a magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial de la Ciudad de México. Bienvenida, maestra Dulce Carina, está en su casa. Muchas gracias, muy amable. Es un honor para mí estar compartiendo un poquito de mi experiencia con ustedes. Muchas gracias por la invitación, me siento muy honrada y gracias por el espacio. ¿Le parece si hace una exposición del tema y los últimos 15 minutos lo dejamos para preguntas y respuestas? Claro que sí. Pues muchas gracias. Gracias por su tiempo a los que me están siguiendo, me ven. Pues como bien lo dicen, soy Dulce Carina Vázquez Cabrera. Actualmente soy supervisora en la unidad de medidas cautelares y pues el tema que nos ocupa hoy es la evaluación de riesgo procesal y las medidas cautelares. Vamos a empezar porque pues la reforma del 2008 nos dio esta apertura en el derecho penal en donde se va a formar justamente esta unidad con la finalidad de apoyar a las nuevas unidades de gestión judicial que se iban a implementar en esta reforma del 2008. Pues realmente la evaluación de riesgos es un instrumento en el cual para todas las partes, ya sea el defensor del imputado, la víctima, el asesor jurídico de la víctima, el juez o el ministerio público, pueden hacer la petición a esta evaluación de riesgos. ¿Con qué finalidad surge esta evaluación? El artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que en este proceso penal lo que se busca es que el imputado no se sustraiga de la acción de la justicia, que no obstaculice el proceso y sobre todo que no ejerza un riesgo hacia la víctima, al testigo o a la sociedad. En este caso, esta evaluación es con la finalidad de que las partes, al iniciar la audiencia inicial, tengan el soporte documental o los documentos necesarios, la información necesaria, con la finalidad de solicitar al juez de control una medida cautelar diversa a la prisión preventiva justificada o
En este caso, pues también se puede hacer en el quinto transitorio de esta reforma que les comentaba del 2008, pues para las personas que ya estaban sujetos a una prisión preventiva, pues también tuvieran la oportunidad de llevar su proceso en libertad. Esta evaluación de riesgos se va a solicitar a la unidad de supervisión de medidas cautelares, que es el órgano encargado de realizarla de acuerdo con el evaluador o la evaluadora que se destine para este ejercicio. La evaluación de riesgos va a ser de primera mano una entrevista que se va a realizar al imputado recabando datos socioambientales. En este caso, pues el nombre, su fecha de nacimiento, el origen, de dónde es originaria la persona, su domicilio, el actual o en el que se encontraba viviendo antes de ser aprehendido o de tener una prisión preventiva. Así como los datos de los familiares con los que vive, de qué personas él es responsable, si tiene un pasaporte para viajar al extranjero, si cuenta con un trabajo fijo, lícito, ¿no? En su lugar de trabajo, o bueno, más bien en su lugar del domicilio. Y también se van a tomar en cuenta, pues justamente, si tiene un grado académico, si no estudió, si las personas con las cuales vive también pues son como una red de apoyo hacia el imputado con la finalidad de que él, pues si decide el juez darle una medida cautelar y llevar el proceso en libertad, pues evidentemente tenga todo el apoyo familiar. Esta evaluación de riesgos va a estar como graduada en 3 diferentes rubros. La primera es como el objetivo que nos dice el 153, el grado de sustracción del imputado que pudiese llevar si es que se le da esta libertad. Entonces vamos a tener un instrumento como evaluadores que nos va a decir un rango más o menos de una numeración en el cual vamos a determinar si es un grado alto, medio o bajo. Tomando en cuenta justamente en dónde se ubica el domicilio, si se ubica en el lugar donde él realmente cometió el delito o si este delito lo cometió en otra entidad distinta a la que él vive, la temporalidad que lleva viviendo en este domicilio, la posesión de la vivienda, si es de él, si la rentan, si es de algún familiar, la red familiar con la que cuenta, si tiene papá, mamá, hijos, esposa, personas que dependan de él, ya sea económicamente o hablando respecto de sus cuidados, las facilidades que tiene el imputado de dejar el domicilio, ya sea que tenga propiedades en el extranjero, inversiones en el extranjero, o pues justamente nada más que tenga visa o pasaporte para poder viajar fuera del país. Su actividad laboral y escolar, la ubicación de la actividad laboral, si esta igual está en la misma entidad de su domicilio o en otro estado diverso, la actitud que tome el imputado respecto al momento de su detención y posteriormente a ella, si es que ha tenido alguna otra medida cautelar impuesta y el cumplimiento o incumplimiento a esta medida cautelar. Y con ello vamos a determinar si justamente todos estos factores que acabo de describir realmente implican un peligro de sustracción del imputado o no, con la finalidad de que evidentemente pueda tener su proceso en libertad. Justamente la obstaculización del proceso, únicamente lo que vamos a ver es si es servidor público, si ha tenido pues un empleo en el cual afecte de manera real la investigación o en este caso el ocultamiento de ciertas pruebas o datos de prueba pues con los cuales no se pudiera obtener si es que él sale en libertad. Y el riesgo para la víctima, ofendido o la sociedad, pues realmente tiene relación más con tratándose de delitos de violencia familiar. En este caso, pues las personas que vivan en el mismo domicilio o que hayan tenido justamente una relación de hecho con el imputado. Esta evaluación de riesgos también nos va a llevar a tener dos resultados distintos. Uno quiere decir una evaluación con una opinión por parte del evaluador o con un informe. Estos dos resultados son los que se entregan realmente a las partes con la finalidad de que puedan debatir en la audiencia la medida cautelar idónea y pertinente que convenga al imputado.
¿Por qué hago mención de estos dos, informe y opinión? Porque el informe muchas veces se realiza ya que el imputado, pues en el momento de que se le haga la entrevista, no acceda a ella. Y pues evidentemente no vamos a tener los datos socioambientales con la finalidad de que nosotros podamos emitir esta evaluación. Y al no tener esta información, pues no sabemos realmente determinar ningún riesgo, no se podría hacer. En todo caso, si sí accede a esta entrevista y nos dice todos los datos correctamente, con los cuales a su vez se van a verificar que sean reales, que sean correctos, entonces nosotros ahí sí podemos determinar esta evaluación en un riesgo alto, medio o bajo. Ustedes como litigantes, o bueno, en su mayoría creo que son litigantes, pueden acudir directamente a la unidad a solicitar mediante un escrito la evaluación de riesgo procesal. Y también pueden hacerlo por medio de correo electrónico institucional. Deben de tener en cuenta que cuando se solicite esta evaluación de riesgos y el imputado apenas fue detenido y está en sede ministerial, pues ustedes tengan como esa habilidad de recapitular o de encontrar todos los datos que son acta de nacimiento del imputado, la credencial del lector, su CURP, su comprobante de domicilio, si tiene datos de referencias, ya sea papá, mamá, hermanos, que les puedan decir, ok, yo te doy mi nombre, mi teléfono, con el cual pues se pueda localizar al imputado en cualquier momento. Y pues evidentemente ustedes como defensores, pues su cédula profesional y de que tengan ya este nombramiento previamente en sede ministerial. La evaluación de riesgo procesal puede ser también solicitada en 3 momentos distintos. El primero es, en su mayoría, por el Ministerio Público cuando se encuentra detenido en sede ministerial. Posteriormente, puede ser también solicitada por un abogado defensor tratándose de los quintos transitorios, que es cuando en esta reforma, pues evidentemente se les da también la oportunidad de obtener su libertad mediante el actuar de el imputado con su proceso en libertad. Y también tratándose de órdenes de aprehensión o de cateo, pues también se puede solicitar porque justamente cuando se gira, pues se va a llevar ante un juez, ¿no? Para que se decida o se resuelva su situación jurídica. Las medidas cautelares justamente nos van a dar como resultado la sujeción del imputado en el proceso. Por eso es importante que se pueda determinar este riesgo con la finalidad de darle un poquito de lucidez al juez de control, que es el órgano que no tiene ni siquiera la idea de lo que se va a llevar a la audiencia. Entonces, ustedes pueden darle como esa luz para que el juez pueda designar qué medida sería la más idónea y pertinente para que el imputado pues tenga su proceso en libertad sin ningún problema y que realmente él pueda cumplir con las medidas a las que se está comprometiendo. Porque muchas veces pues se solicita casi que del 14 de las medidas cautelares o de las 13 que no sea la prisión, pues como defensores muchas veces le ponen 10 medidas cautelares y pues el imputado no puede cumplir con las 10, ¿no? Entonces sí hay que tener en cuenta esta parte de que el imputado realmente las pueda cumplir. Esta evaluación, digo, al final también nos puede servir una vez que ya ha sido vinculado a proceso el imputado, pues va a solicitarse las medidas cautelares. Pero también tomando en cuenta que la evaluación puede ser esa luz o no necesariamente puede ser tomada en cuenta. En el ideal es que sí se tome en cuenta para saber evidentemente cómo vive el imputado, quién es su familia, si tiene trabajo, si tiene la posibilidad económica de sustraerse por salir del país y si va realmente a tener una obstaculización hacia el proceso y hacia la víctima. Entonces es importante que nosotros como pues defensores tengamos siempre en cuenta todos los documentos necesarios para comprobar el dicho tanto del evaluador que lleva esta evaluación de riesgos como ustedes acreditando justamente o desacreditando el hecho del Ministerio Cabrera, Público. Dulce Karina, candidata a magistrada de...
se destapó un micrófono. Ok, esta evaluación, finalmente, como les decía, todos los datos que se recaben van a ser verificados. Como unidad de supervisión de medidas cautelares tenemos otras redes, ya sean públicas, y tenemos una interna, una base interna en el cual se van a comprobar también que el imputado, pues el CURP es correcto o que su credencial de lector realmente es la idónea que se encuentra en el Instituto Nacional Electoral. Pero también contamos con un sistema que nosotros le decimos SIEMP, pero se llama Sistema de Información Estadística de la Materia Penal. Y en este también vamos a meter los datos del imputado con la finalidad de saber si ha tenido algún otro registro de algún otro delito cometido, ya sea con sentencia firme o que nada más tiene un registro en sede ministerial. Tenemos nosotros como unidad de medidas cautelares una base general en donde nosotros hacemos un registro de todos los imputados que han llegado a pues tener o han sido beneficiados con alguna medida o con alguna suspensión condicional del proceso. Cabe resaltar que nosotros como unidad pues no tenemos un registro de los acuerdos reparatorios que llegan a tener o en este caso de los juicios que se llevan, de los acuerdos reparatorios de cumplimiento diferido o inmediato, perdón, y de los juicios que llegan a ser sancionados, pues de esos sí. Sin embargo, también es importante que ustedes sepan que nosotros en la unidad pues hay como datos que no se tienen tan fijos o tan bien, o sea, como resguardados, porque desde que se crea la unidad en el 2015 con delitos pues de menor impacto, se llevaba una base pues realmente manual, ¿no? Y actualmente pues ya tenemos una base más sofisticada en donde también se tiene un registro de huellas para saber la identidad exacta del imputado, aunque a veces pues por la homonimia pues también no podemos descartar que no se trate de la misma persona. Aunado a ello también hay imputados con los cuales su registro, pues al momento de registrarlos, pues nos dan un nombre, posteriormente se cambian el nombre y pues no teníamos, por ejemplo, en el 2015 al 2020 no teníamos este registro de las huellas y por lo tanto, pues no podríamos saber exactamente si se trata de la misma persona o no. Ajá. Bueno, esto es en caso de la Ciudad de México, porque creo que en el Estado de México tienen una forma diversa de trabajar. No obstante, todas las unidades de medidas cautelares pues tienen un registro fidedigno de las personas que han estado sujetas a un proceso penal. Cuando el imputado llega a tener algún proceso anterior, es importante que nosotros como evaluadores revisemos estas bases y podamos consultarlas para que se pueda dar en el momento de que ustedes estén en el debate de medidas cautelares, se pueda dar este registro de otras carpetas diciendo el número de la carpeta que le corresponde y si fue sancionado o realmente nada más, o fue un fallo condenatorio o un fallo absolutorio y eso al final pues podría beneficiar también al imputado. El comportamiento que tenga el momento a la detención es importante ya que también eso es un índice en donde se puede saber si el imputado realmente se va a sujetar a una medida cautelar o no, porque si de entrada pues él se opone o se resiste a la detención, pues estamos en cuenta que justamente no se quiere sujetar al proceso. Entonces, eso también es muy importante. Pareciera que no, pero sí son de las cosas que se toman en cuenta en el momento de realizar la evaluación de riesgo procesal. Los datos familiares también es muy importante porque si tiene el imputado alguna enfermedad, ya sea terminal o ya sea de un grado médico, es importante saber con qué personas vive, si son dependientes de él o no,
o de ella, con la finalidad de que los familiares nos den esta red de apoyo en donde el imputado pueda sostener su vida familiar y evidentemente también si llegara a tener algún problema, por ejemplo, en caso de adicciones o en caso de alguna enfermedad, pues sea la familia quien lo lleve, lo sustente, esté apoyado realmente con él para que el imputado, pues ya sea que si llevando su proceso en libertad, pues también tengamos esta cercanía con la unidad de decir, ¿saben qué? Se enfermó, ¿saben qué? Volvió a recaer y lo vamos a internar en un centro de rehabilitación. Y pues evidentemente la familia, como en todo, pues es el sostén de cada una de las personas. En este caso es muy importante porque, por ejemplo, tratándose de inimputables, pues si el imputado se encuentra por ejemplo, en un Sevarepsi, pero se le va a modificar la medida cautelar con la finalidad de que esté llevando el proceso en libertad, pues la familia o algún familiar es quien tiene que hacerse responsable de este inimputable o en su caso, pues llevarlo a alguna institución diversa. Pero pues lo ideal es que el inimputable esté con su familia, ¿no? Bueno, eso sería como lo ideal que se pretendería. Hay otros grados en los que no es posible y también es entendible que pues esté en una institución adecuada en la cual pues él pueda cumplir pues, realmente este proceso sin que tenga esta pues sensación de tener una frustración diversa por no estar con su familia. Los datos laborales o escolares es importante porque si el imputado tiene un trabajo, un modo honesto de vivir, pues evidentemente que el juez va a tomar en consideración que pues no es un riesgo para la sociedad y que esta persona puede llevar y realizar la vida normal como cualquier otra. Entonces es importante saber dónde trabaja, con quién trabaja, cuánto tiempo lleva trabajando en ese lugar, a qué se ha dedicado la mayor parte del tiempo, o en caso de que pues hay algunos que tengan 18, 19 años y sin embargo pues siguen sus estudios. También es importante saber en dónde estudian, a qué horas estudian, con la finalidad de que eso también nos dé la idoneidad de una medida cautelar para que justamente no intervenga la medida con el horario de trabajo o con el horario escolar de la persona que se está sujetando al proceso. Como les decía, tenemos un instrumento en el cual se van a evaluar o bueno, se van a tomar en cuenta ciertos puntos para poder determinar un riesgo procesal. Este instrumento que nosotros ocupamos aquí en la Ciudad de México fue creado por USAID, que es pues un organismo que viene de Estados Unidos y que se implementó aquí en México con la finalidad de llevar a cabo los juicios orales o la implementación de los juicios orales. Ellos determinaron justamente un grado respecto de sumas del 1 al 5. Realmente nunca hemos sabido por qué determinaron solo del 1 al 5 y no del 1 al 10 o del 0 al 10 o del 10 al 50, o sea, nada más es del 1 al 5. Y con ello, pues este esquema podría darnos una visión flexible de que la evaluación de riesgo realmente es importante para determinar la medida cautelar. Uh-huh. Si ponemos, por ejemplo, un 0, quiere decir que el imputado pues no le afecta ni le beneficia en la sumatoria que al final se va a realizar para saber el grado de riesgo. Ajá, y evidentemente pues el 5 es el grado más extremo en donde pues realmente advertimos un grado alto de sustracción o de riesgo hacia la víctima y por la cual pues estaría mejor que se le diera una prisión preventiva justificada. La medida cautelar como tal puede ser modificada dependiendo si en el estado en el que se encontraba en el primer momento el imputado, pues haya cambiado como las circunstancias objetivas de este. Uh-huh. En este caso hay evaluaciones de riesgo que se solicitan posteriormente cuando ya se llevó la audiencia inicial y le dan una prisión preventiva justificada al imputado y posteriormente cambia, por ejemplo, si no dieron bien su nombre, si no dieron bien su domicilio y pues a lo mejor ahorita ya tienen número telefónico donde pueda ser localizado o personas que se hagan responsables del imputado como red de apoyo y si estas circunstancias ya cambiaron, pues evidentemente se puede volver a solicitar una evaluación de riesgos con la finalidad de que el imputado sea modificada la medida cautelar.
Y para ello, pues como les comentaba hace rato, es necesario que ya se lleven todos los documentos como el comprobante de domicilio, el acta de nacimiento y el GURP, en donde se revise que el nombre real es Juanito Pérez y no Pedrito Pérez. Esta evaluación de riesgo está fundamentada más que nada en el 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero también en el artículo 164 del mismo código. Ya que nosotros tenemos como principios la neutralidad, la objetividad, imparcialidad y la confidencialidad. Esto quiere decir que nosotros, pues evidentemente se va a hacer esta evaluación sin tener que dar o difundir todos los datos socioambientales que se recaben al Ministerio Público, tratándose de que muchas veces ellos no cuentan con la información correcta del imputado y para ahorrarse un poco de tiempo, pues le preguntan a la unidad de medidas cautelares, ¿no? Y pues nosotros no tenemos esta obligación a menos de que se trate de un delito grave o que una persona esté en riesgo su vida, pues ahí sí podemos como que violentar este principio de confidencialidad y pues dar la información que se requiera. Pero si no es en estos dos casos, toda la información pues es confidencial y no se proporciona a ninguna de las partes. Como les comentaba al principio, la persona que más solicita esta evaluación de riesgos es el Ministerio Público, ya que él pues cuenta con una carpeta en donde se va organizando todo lo que el Ministerio Público está a punto de acusar o de imputar al imputado. Con ello el Ministerio Público necesita también saber justamente si tiene este domicilio, si tiene trabajo y pues el Ministerio Público en la carpeta de investigación también va a establecer si ya cuenta con algún otro registro de, pues sí, de alguna otra carpeta que haya llevado el imputado y nosotros también al revisar esta carpeta podemos darnos cuenta si nuestros registros que vamos a encontrar en el SIEMP y en la carpeta de investigación sí son los mismos y corresponden a la misma persona. Como les decía, también los homónimos, pues es un poco ahí pues riesgoso el determinar que esta carpeta es de Juanito Pérez porque se encontraron 5 registros o 5 coincidencias cuando realmente no se trata de la misma persona porque pues el homónimo varía justamente, lo podemos salvar con la fecha de nacimiento muchas de las veces, pero no en todos los casos puede aplicar. Ok, como dice el 168, tan solo la falsedad del domicilio, eso nos da también un riesgo alto. Muchas veces los policías de investigación les dicen o los malaconsejan a los imputados de que se cambien el nombre o que no digan correctamente el domicilio, pero justamente lo que no saben es que tomando en cuenta esto, pues ya el hecho de que hayan mentido en su domicilio, pues constituye la presunción del riesgo de fuga y pues sería un riesgo alto, con la finalidad de que evidentemente se pueda justificar la prisión preventiva. Ok, las medidas cautelares que tiene contempladas el 155 es la presión periódica ante un juez o institución que se determine. Esta presentación periódica muchas de las veces es como el pan de cada día, ¿no? Todos llegamos a una audiencia y solicitamos pues que se presente a la unidad de medidas cautelares o que se presente a firmar ante el juez de control. No obstante, esta medida cautelar como tal no siempre es la más idónea. Y les voy a decir porque en mi experiencia muchas de las personas que tienen esta presentación, pues para algunas es fácil, ¿no? Ir, firmo y me voy. Como, o sea, como que ellos no comprenden o no tienen todavía esta conciencia de decir, es una sujeción al proceso, porque ellos piensan que el ir a firmar también es como un cumplimiento de una pena anticipada. Y para cuando ellos llegan a la unidad y les decimos, ok, sí vienes a firmar, pero esto no quiere decir que se te va a tomar en cuenta si llegas a ser, pues obviamente sancionado con una sentencia, o bueno, sentenciado con una sentencia condenatoria, pues esto no quiere decir que es el cumplimiento de esta pena.
Y justamente muchas veces se pide esta medida cautelar así como si fuera un vaso de agua que no se le niega a nadie, pero sí hay que tomar mucho en cuenta o hay que advertir siempre al imputado que esta medida solamente es como una sujeción al proceso. Lo que no quiere decir es que tenga que cumplir con una pena porque todavía no ha sido ni siquiera sentenciado. Ok. En algunos casos, dependiendo los delitos, la unidad de evaluación, o bueno, esta área de evaluación, muchas de las veces consideran o determinan en sus conclusiones que no se tiene elementos suficientes para determinar el nivel de riesgo que pudiera representar el evaluado. Esto no quiere decir que, pues la persona no quiso hacer la evaluación, le dio flojera, pues no sé, como que lo hizo rápido y ya, no. Justamente como la evaluación de riesgos es un instrumento pues realmente importante, nosotros como autoridad administrativa lo que buscamos es sí dar la mayor información, pero no tampoco confundir a las partes en el momento de decir, ok, sí vive aquí, pero como no se pudo verificar, o sea, si el imputado nos dice, yo vivo en calle tal, en número tal, colonia tal. Pero o sea, este domicilio, aunque sí sea cierto, aunque sí exista y esté ahí en Google Maps, pero si no lo podemos verificar con su mamá, con su familiar, o que realmente expida un comprobante de domicilio, pues no se va a poder determinar exactamente el riesgo de sustracción. Y así con cada uno de los rubros que les enuncié en un principio, todos se tienen que verificar, que sean reales, que sean consistentes o coincidentes con la información que el imputado proporcionó. Es importante también que justamente el imputado cuando esté en sede ministerial pues sea lo más transparente posible, porque muchas de las veces por miedo, por la angustia, por la desesperación, pues muchas veces dan el nombre del hermano, del vecino, y aunque existe el domicilio del vecino, pero pues no es donde realmente vive el imputado. Y eso pues también considera un riesgo de fuga. Porque me tocó una vez que pues evidentemente entre hermanos pues tienen los mismos apellidos, diferente nombre, viven en el mismo domicilio y cuando uno va a verificar pues el que realmente buscábamos estaba afuera en libertad y nosotros así de como tú no eres Juanito Pérez, no, o sea sí soy Juanito Pérez pero pues no estoy detenido, mi hermano es el que está detenido. Y entonces, pues eso también es como un tache para el imputado, ¿no? Y pues más si ustedes son como sus abogados, defensores, pues sí díganles que no mientan. Y también es importante, por ejemplo, cuando el defensor es público, porque de primer momento, pues el imputado llega, lo detienen, se lo llevan y todo pasa rápido. Y muchas de las veces, pues ustedes igual están en otros lados que cuando ya les hablan, pues ya por lo menos pasó un día de que él está detenido. Los defensores muchas veces niegan las entrevistas. No autorizan porque pues piensan que la información se va a mal utilizar o que la evaluación de riesgos no les va a servir al momento de la audiencia y pues dicen no la aceptamos, no la queremos, fírmale y pues bye. Digo, yo creo que sí sería bueno tomar en cuenta que sí es importante por todas estas peculiaridades que les he estado describiendo, con la finalidad de que pues el juez tenga mayor estatus en los cuales que ya una vez recabados y verificados, pues evidentemente no tiene duda de que son ciertos. En este caso también les iba a hablar un poquito de las medidas cautelares. Como bien les decía, la primera fue como un ejemplo, pero pues de las 14 que tenemos, muchas veces también los juzgadores confunden las medidas cautelares con las condiciones que tiene el 195, porque justamente como tiene que ser idónea y pertinente la medida cautelar, muchas de las veces, por ejemplo, en tratándose de personas que cometen delitos contra la salud, pues les dicen, es que te pongo como medida cautelar que tengas trabajo en favor del Estado. Y pues el trabajo en favor del Estado es una condición, no es una medida cautelar. Digo que lo pueden justificar, sí, claro, pero sin embargo, pues hay como medidas muy, justamente muy establecidas
Por ejemplo, el sometimiento adecuado a la vigilancia o institución de una persona, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a lugares. En este caso, pues esa podría ser como la más idónea, ya que pues muchas veces los que llegan por narcomenudeo, pues evidentemente algunos son por consumo y otros sí son con la finalidad de llevar a cabo pues la posesión para venta o con fines de venta, ¿no? En tratándose de violencia familiar, la separación inmediata del domicilio muchas veces es idónea, en otras ocasiones no tanto. En algunas ocasiones sí, porque evidentemente el imputado pues ha sido como agresivo, violento y lo más sano es que se vaya de ese domicilio. Pero ¿qué pasa cuando el mismo imputado pues no tiene otro lugar en donde vivir, su familia no vive en ese mismo estado o se encuentra pues justamente nada más como que con la familia que tenía en ese momento? Pues también no podemos negarle este derecho al imputado de tener un lugar en donde vivir, si ahí, pues digo, sí va a generar un poco de conflicto, pero no obstante, pues cuando estamos enojados es cuando pueden ser como un poco más de violencia, ¿no? Pero cuando ya estamos más calmados, pues las cosas son distintas. Entonces también la separación inmediata del domicilio cuando sea idónea y pertinente, de que tenga una red que lo apoye, de que tenga otro lugar en donde se pueda ir a vivir, pues claro que va a ser idónea. Pero si no tiene ningún otro lugar en donde vivir, pues evidentemente que el imputado, pues no, o sea, no sería lo idóneo que se fuera, ¿no? Porque no va a tener otro lugar y pues también estaríamos vulnerando ese derecho que tiene el imputado. Uh-huh. La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional, pues esto va más encaminado como a los que somos servidores públicos o a los médicos, bomberos, que ejercen como una actividad que también beneficia a la sociedad. Esto también podría ser idóneo. Y muchas veces también en el riesgo procesal de obstaculización del proceso, no quiere decir que por el hecho de ser servidor público, por ejemplo, en mi caso, que trabajo en la unidad de medidas cautelares, pues yo tendré un riesgo súper alto, ¿no? Porque, pues uno, soy servidor público y dos, trabajo en la unidad de medidas cautelares y ya por esa simple razón, pues ya me vuelvo así como súper extra peligrosa de que no, si yo cometiera un delito, pues no se me podría dar este beneficio de llevarlo en libertad, porque el riesgo de que tal vez pueda sustraer o obstaculizar el proceso o no sé, como que aconsejar a otros servidores públicos a que me beneficien, pues sería alto. Pero también no nos vayamos con esa mentalidad, ajá, porque imagínense que yo cometo un delito, pero pues evidentemente nunca antes lo había cometido y no quiere decir que tenga este riesgo súper alto solo por el hecho de ser servidor público y más allá de trabajar en la unidad de medidas cautelares. Hay una medida cautelar que se ha hecho como así muy famosa últimamente, que es la colocación de los localizadores electrónicos. En mi experiencia me ha tocado que esta imposición de esta medida únicamente se hace en los delitos de fraude y cuando se trata, pues evidentemente de cantidades muy grandes. En los últimos meses o en los últimos 2 años por lo menos, los localizadores ya no han sido como la medida imposible que se pueda imponer. Ha sido como ya más accesible, toda vez que estos localizadores, pues como saben, tienen unas empresas que se dedican a rentar los localizadores y que ya son como rentas mensuales que puedan ser accesibles. Van desde los 10,000, 15,000 pesos, pues evidentemente hasta los 200,000 pesos que puede llegar a costar un localizador y que muchas de las veces no lo solicitan porque creen que es muy caro. Sin embargo, pues para personas que se la viven viajando, pero por trabajo, que tampoco les podríamos negar esta oportunidad, pues un localizador sería como la medida idónea y pertinente para que pudieran seguir generando sus ingresos y pues evidentemente que cuando sean llamados, pues sabemos que van a estar localizados en todo momento. Digo, no sé ahorita en sus preguntas si quieren saber como más al respecto, porque esta medida cautelar es muy peculiar y es muy interesante porque nosotros, no solamente en la evaluación, ya pasando a la parte de supervisión, de supervisar esta medida cautelar, nos damos cuenta de que es muy eficiente, ya que hay medios electrónicos como el teléfono o la computadora en donde te pueden llegar los mensajes de saber en dónde está en tiempo real de la persona.
y en caso de que la persona, por ejemplo, se desconecte porque ya no haya señal o porque justamente vuela en avión y va a otro estado y se pierda la señal, la persona, hay una persona que monitorea todas las 24 horas de los 365 días, este localizador. Y esa persona se va a poner en contacto primero con el imputado, con la persona imputada, para saber en dónde está y por qué se está yendo la señal. Por eso ellos tienen tanto el localizador como un celular en el cual se le pueda localizar de primera mano y saber por cuál es la situación que no se está dando la señal pues a la pulsera o al inmovilizador del pie. Y en dado caso de que no conteste, pues es cuando ya por la geolocalización pudiéramos ver en dónde se ubica y pues se da también información inmediata a la unidad de medidas cautelares con la finalidad de hacer este reporte y de que pues a lo mejor si nos avisó con anterioridad que iba a viajar el 30 de abril a Baja California Sur a las 8 de la noche, pues evidentemente sabemos que tal vez en esta hora pues estaría despegando el avión y que por eso pues no se encuentre, pero sabemos la hora de llegada. Y entonces si nos dice que va a llegar a las 10 de la noche y si a las 10 de la noche no vuelve a tener justamente este monitoreo o que se vuelva a reactivar su antena del imputado, pues entonces ahí ya le estaríamos rezando a Dios porque no sabríamos exactamente dónde está el imputado. Pues en este momento yo creo que voy a dejar justamente este espacio para algunas preguntas y pues si quieren saber un poco más de mí, porque obviamente yo soy nueva, me conocen el día de hoy y pues sí me gustaría que tuviéramos algunas otras charlas, algunas otras materias o temas que sean de su interés y pues evidentemente les doy las gracias por ponerme atención en estos 40 minutos que ya llevo hablando. Muchas gracias. Gracias, licenciado César Núñez, adelante, por favor. Sí, licenciado, ¿quiere abrir su micrófono, por favor? Bueno, seguimos con el licenciado Norberto Aranzábal, por favor. Sí, licenciado Norberto, abra su micrófono, por favor. Perdón, señor, ya entró el mío, perdón, yo creo que fue no sé si me escuche. Sí, adelante, por favor. Sí, muchas gracias, maestra Dulce Karina. Fíjese que yo tengo ahorita me dio una duda muy grande sobre la cuestión de medidas de los cambios de medidas cautelares. Me queda claro que muchos dependen o del Poder Judicial o de la Secretaría de Seguridad Pública. Mi pregunta ¿es obligatorio para ustedes, si es el caso de mi solicitud, de tenerla que responder? O sea, ¿sí es obligación responder la solicitud? Así es. Sí, o sea, todos tenemos esta obligación porque pues al final atendiendo justo a cada petición debe de recaer una contestación, sí. O sea, nosotros por eso les decimos que lo más fácil sería pues por correo electrónico, ya que pues muchas veces presencialmente ustedes van, llevan el oficio, lo recibe la oficialía de partes y ahí pues nos tardamos un poquito en el proceso de llevarlo hasta el área correspondiente y darles contestación. Pero si realmente lo hacen por correo electrónico es súper rápido, o sea, lo hacen hoy y ya tal vez el siguiente día ya tengan la respuesta de justamente qué día, qué hora se llevaría a cabo la evaluación, en dónde y todo esto. Por último, maestra, disculpe, entonces, en ninguno de estos casos, cuando concatenando el 161 del Código Nacional, ya sea con el artículo 19 de nuestra Carta Magna o el artículo 20, fracción décima, es decir, en ningún momento el juez o el MP estarían obligados al advertir que ya llevan 2 años por causas inimputables a vinculado por delincuencia organizada, que le den ese cambio de medida cautelar que fue oficiosa, señoría. Justamente vamos a distinguir dos cosas. Si tratándose de delincuencia organizada, pues muchas de las veces la medida cautelar es un poquito más difícil que pueda ser modificada, no obstante no es imposible,
pero sí se debe de llevar a cabo todos estos documentos que en principio les informé de domicilio cierto, justamente en qué se van a dedicar, en qué van a trabajar, porque así como muchas veces decimos que, por ejemplo, nos dedicamos al comercio, sí, pero ¿en dónde? O sea, si es un lugar fijo o si el comercio se dedica, pues, que va caminando por las calles y va vendiendo, o que, pues, si se trata de catálogos o de ventas o así, es un poco más difícil de, pues, de tener esta certeza de su empleo laboral, pero si realmente tiene un lugar fijo donde ha trabajado por más de 15 años o 20 años, pues sí puede ser idóneo. Agradecido, le agradezco mucho, fue excelente su ponencia, muy ¿De qué? amable. Gracias, para servirle. El licenciado Norberto Aranzábal, por favor. ¿Qué tal, maestra Dulce Karina? Muchas felicidades por su ponencia. Ojalá todos los funcionarios, más bien todos los servidores públicos que se encuentran en la fiscalía fueran de su templanza y de su honorabilidad, ¿verdad? Sin hablar mal de nadie. Pero hay dos cosas, a ver si entendí bien. Desde el momento mismo vamos a pensar que hay una persona que es detenida en flagrancia, está puesta a disposición ya del Ministerio Público. Desde ese mismo momento ya se puede solicitar la evaluación de riesgo. ¿Lo entendí bien? Sí, desde ese mismo momento la pueden solicitar. No obstante, también sí se puede solicitar, eso sí es seguro, pero también hay que tomar en cuenta que mientras el Ministerio Público tiene estas 48 horas para recabar todos los datos de prueba con los cuales va a ir a judicializar una carpeta, muchas veces también ha sucedido que, por ejemplo, a las 12 horas, si es un delito en donde tenga que ir la víctima justamente de querella a realizar esta denuncia, pues muchas veces ya no se presenta. O pues si la factura del coche ya no está. Y circunstancias que van pasando dependiendo justamente el delito del que se trate, pues muchas veces el Ministerio Público se va a desistir de judicializar la carpeta y pues evidentemente si la evaluación ya se hizo, pues digo, no se pierde nada, ¿no? Pero pues si sabe que o tiene en cuenta que no va a llegar a judicializar, pues no tiene caso que se solicite la evaluación. Y la otra cuestión rápidamente, si interpreto bien el artículo, creo que es el 156, el juez de control puede, está dentro de sus facultades, tomar o no en cuenta la evaluación del riesgo, así es. O sea, ahí puede empezar los problemas, que el juez pueda considerar que no la va a tomar en cuenta. Ya sé que la tiene que fundar y tiene que establecer por qué si aplica una medida cautelar, pero sí es importante dejar resaltado que, maestra, con el tiempo ustedes en su juventud ya se habrán dado cuenta que todo aquello que queda como discrecional para la autoridad es un riesgo. Es un Claro. riesgo automáticamente para lo que usted quiere y mande. Por eso no todos son como usted, pero les deseo la mejor de las suertes en la contienda electoral y esperamos Muchas verla también gracias. en otra oficina, pero la mejor de las suertes. Muy amable, Muchas gracias. gracias, muy amable. Alejandro Escalona. Maestra, buenas noches. No se escucha su micrófono. Maestra, buenas noches. ¿Ya me escucha? Buenas noches, sí, ya. Muchas gracias. Maestra, buenas noches. El licenciado Alejandro Martínez Carona González de Toluca. Muchas gracias. Buenas noches. Maestra, tengo aquí algunas dudas, mire, un par de dudas. Eh, bueno, aquí en el Estado de México, desde el momento en que una persona es detenida, prácticamente de oficio el Ministerio Público le informa al CEMECA y el CEMECA en automático llega en el inter de las 48 horas o antes, no, en el inter de las 48 llega y hace su trabajo, precisamente empieza a hacer la evaluación la evaluación del riesgo, Entrevista. la entrevista y todo lo que tiene que hacer el del CEMECA. Cuando se habla persona detenida, si la llevan, obviamente ya lleva, cuando ya el Ministerio Público lleva ya la acusación, ya lleva inmerso el estudio del CEMECA. Casi en su mayoría así se lleva a cabo. Si la persona se queda, obviamente sirve para ese estudio, a nosotros como abogados nos sirve bastante para ver la evaluación del riesgo para la medida cautelar, pero ya va ahí.
Lo que estoy entendiendo aquí con usted, no sé si que lo entiende así, que en la Ciudad de México hay que solicitarlo nosotros como abogados. No sé si así lo entendí, que hay que solicitarlo, que puede ser en los, digo, lo he escuchado que en sede ministerial, o puede ser después de la audiencia inicial, o puede ser en el inter de la investigación. Yo acá nosotros, por ejemplo, si en una persona, si alguna, yo lo entiendo diferente, si en una persona es detenida y con todo el estudio de Semeca, aún así continúa por lo que sea, la prisión preventiva oficiosa y demás, queda así, si en el, como usted lo manifestó, si en el inter de la investigación algo ha cambiado, en ese momento, ya no es tanto que yo le solicite nuevamente, una evaluación, porque la evaluación ya existe, sino que yo aquí lo que yo he manejado en la práctica es una revisión de medidas cautelares. Pero aquí yo lo que hago, ya llevo una o dos periciales, llevo cartas, llevo testigos, y en audiencia es como se lleva a cabo todo, y corro traslado de todo para que estemos en iguales circunstancias para el asesor jurídico y para el Ministerio Público, para poder debatir en qué ha cambiado, por qué estoy solicitando la medida cautelar. Es como yo así lo entiendo. Entonces yo aquí me confundo un poquito, porque usted, no sé si entendí que allá en la Ciudad de México es que tendría que solicitársela, e inclusive yo entendí que hay que llevar la entrevista del imputado y que guardar los datos confidenciales, todo eso, cosa que lo veo muy diferente acá. No sé si yo lo entendí mal, maestra, o así es. Sí, de hecho, o sea, es que en la Ciudad de México puede ser que ya, como bien lo decía, el Ministerio Público lo pide desde una primera instancia y cuando llegan a audiencia, pues ya van a tener esta evaluación porque les va a correr traslado a ustedes como defensores. Pero en algunas veces no, porque justamente por la premura de las 48 horas, pues resulta que se le olvidó pedirle al Ministerio Público y obviamente ustedes como abogados defensores, pues si no la pidieron, pues no van a tener esta información. Por eso nosotros damos pie a que cualquiera de las partes pueda solicitarla. No es que justamente ya sea parte como de la carpeta de investigación, no, acá en la Ciudad de México no es como que ya sea parte de la carpeta, sino que es un instrumento o un documento que va aparte. Y pues sí, en CEMECA seguramente si ya tienen la evaluación, pues es mucho más fácil para ustedes poder debatir la medida cautelar. No obstante, también, como decía, una vez que ya se tiene esta evaluación, en el momento en el que ustedes acuden y corren traslado a las partes, pues es más, como que es más fácil que se pueda debatir la medida cautelar idónea y pertinente. Ajá, y también como decía, cuando pues ya está la evaluación y quiere solicitar una revisión de una medida cautelar, ya sea por prisión preventiva o porque tenga otras medidas distintas, pero las condiciones han variado objetivamente, se solicita esta evaluación de riesgos con la finalidad de que pueda darse, como les decía, ya los datos ciertos, los datos ya verificados y que realmente se llama así, vive en tal lugar y demás. Pero también no confundir con la evaluación que muchas veces se solicita con la finalidad de pedir una suspensión condicional del proceso. Ajá. Porque muchas de las veces, o ha pasado aquí en Ciudad de México, que solicitan esta evaluación con la finalidad de que se les dé una suspensión condicional del proceso y la evaluación pues no tiene como finalidad decir qué condiciones serían las idóneas para que el imputado pueda cumplir o no, porque eso pues también depende ya de otras circunstancias y es una suspensión, es una salida alterna, ajá, y no justamente como que va a cumplir con la finalidad de que se sujete al proceso, de que no lo obstaculice o de que no tenga, pues sí, alguna riesgo para la víctima o la comunidad. Entonces sí lo pueden solicitar para que se modifiquen las medidas cautelares, eso está perfecto, pero no confundirlo cuando ustedes quieran solicitar una suspensión condicional del proceso. Ok, maestra, finalmente en una pregunta, ¿los localizadores, cada imputado lo debe de pagar? Sí, corre por parte del imputado en la mensualidad o el pago que se realice para que se le sea colocado este brazalete o localizador electrónico. Y finalmente, bueno, tengo entendido, no sé si en la Ciudad de México sea diferente. O sea, no es así como que tengo un localizador, yo me puedo ir a Acapulco, voy a ir a Puerto Vallarta. Yo creo que ahí sí, no sé si yo lo entiendo, que esos localizadores son para un rango solamente de distancia, de acuerdo a las labores, al trabajo, pero no es así como que me voy a ir porque soy repartidor de productos, voy a irme a toda la República. Creo que no, aunque sea el mejor localizador,
pero creo que, bueno, al menos yo no entiendo que no es así, o usted dígame, maestra. Bueno, en mi experiencia, a menos de que tenga otra medida que sea la prohibición de salir del país, pues sí, no podría llevarse a cabo. Pero si no tiene esta restricción, el localizador sí tiene como cierta alcance de geolocalización. No obstante, sí en mi experiencia sí me ha pasado que yo tenía un imputado que iba a Estados Unidos porque tenía cáncer de garganta y entonces en Estados Unidos ya llevaba mucho tiempo su tratamiento y tenía un localizador electrónico y sí él podía ir y venir a California y a Miami sin ningún problema. Entonces nunca me pasó que no funcionara o que no le alcanzara el rango territorial para que no se fuera localizado el imputado. Entonces, digo, lo he intentado hasta Estados Unidos, no sé si vaya más allá de otro país que esté cerca o lejos de nosotros, eso sí ya no lo sé, pero por lo menos en toda la Ciudad de México, toda la República Mexicana y en Estados Unidos sí tiene este alcance el brazalete. Gracias, maestra, gracias, buenas noches. Gracias a usted, buenas noches. Y adelante, maestra Divina Carmen, por favor. Sí, maestro Víctor, buenas noches. Maestra, buenas noches. Hola, Excelente buenas noches. ponencia. Sí, Muchas gracias. mi pregunta sería, en algunos casos, bueno, me tocó llevar un asunto en el Estado de México, en donde no hacen ¿cómo se llama? La evaluación de riesgo. Por ejemplo, yo ahí debato la medida cautelar porque el juez quería imponerle al imputado prisión preventiva justificada, ¿no? Porque él decía que no estaba acreditado el arraigo familiar, ni de trabajo, ni de domicilio, y todo eso, ¿no? Bueno, regularmente, bueno, me ha tocado no nomás el primer asunto en el Estado de México, que regularmente siempre le ponen ahí que el imputado se negó a que se le hiciera esa evaluación de riesgos. Bueno, mi pregunta concreta sería, en ese caso, pues lo debate uno, ¿verdad? Como defensa, pero sí llega a pasar mucho eso en el Estado de México. Sí, justamente podría ser el caso, por ejemplo, si usted pues en su defensa dice, ok, no tengo la evaluación y me ayudaría con la finalidad de poder obtener el que lleve su proceso en libertad, pues en el primer punto, digo, está como muy descabellado dependiendo del delito que se le ponga de facto la prisión preventiva justificada, ¿no? Pero justamente vamos a tener ciertos días con la finalidad de que, por ejemplo, si se solicita la audiencia, como dice, la audiencia se tiene que solicitar y dentro de las 48 horas se tiene que resolver, ¿no? O sea, el juez tiene que darle sí o sí rápido agilidad para que justamente si en un primer momento no hubo esta evaluación, tengan ustedes, no sé, 24, 48, las horas o los días que ustedes consideren pertinentes para recabar todos estos datos socioambientales con la finalidad de que justamente pase el menor tiempo posible en prisión preventiva y se dé esta revisión de medida cautelar y que el órgano jurisdiccional lo tenga que resolver dentro de las 48 horas que marca el Código Nacional. Sí, maestra. Gracias. El licenciado Rogelio Navarro, por favor. Muy buenas noches. Muy Hola, buenas buenas noches. De aquí de San Luis Río Colorado, Sonora, es un gusto estar con usted y con ustedes, nuestros compañeros. La pregunta concreta de nosotros, licenciada, es ¿qué recomendación nos pudiera dar? Nosotros hace poco solicitamos una revisión de medidas cautelares y solicitamos también la unidad de medidas cautelares, una evaluación de riesgo. El juez no lo tomó en cuenta, pero ¿cuál sería su recomendación para neutralizar el hecho de garantizar la seguridad de la víctima ofendido o testigos? O sea, ofrecimos pruebas para garantizar o demostrar que tenía arraigo familiar, laboral y todo, ¿no? Pero no me quedó claro qué datos de prueba podíamos ofrecer para garantizar la seguridad de la víctima ofendido y testigo comunidad y también evitar la obstaculización del procedimiento. Por ejemplo, si se trata de violencia familiar, en este caso, pues, o en qué delito exactamente
Lo solicitó y no. Bueno, fue un delito de homicidio, se le acusa de homicidio a la persona, ¿verdad? Entonces nosotros consideramos que había la oportunidad de solicitar la revisión de medidas cautelares y solicitamos el estudio de evaluación de riesgo, la unidad, y nosotros presentamos los datos de prueba para acreditar el arraigo y todo, pero el juez todo lo que usted mencionó lo hicimos, pero el juez dijo que no habíamos ofrecido datos suficientes para garantizar la seguridad de la víctima ofendido o testigo. Y usted dijo ahorita en su amable exposición que si era servidor público, podía ser una causal de ese riesgo, ¿no? Ajá, claro, sí, pero justamente no hay que ser como tan drástico, decir es que solo por el hecho de que es servidor público, pues ya va a obstaculizar el proceso, porque como ponía de ejemplo, o sea, yo también soy servidora pública y si llego a cometer un delito, pues a lo mejor justamente por homicidio, por tránsito de vehículo, pues no quiere decir que me dedique a atropellar a la gente, ¿verdad? Entonces, como riesgo para la víctima, pues uno sería que no se acerque a la víctima, ¿no? Que no tenga alguna situación de amenazas, de llevarla como que a esta parte de molestarla, coaccionarla. Y esa podría ser como esa medida. ¿Y cómo lo va a garantizar? Pues evidentemente hay cosas que no sabemos, ¿no? Ni, por ejemplo, ahorita que yo superviso este tipo de medidas o de condiciones, pues tampoco estoy cierta de que el imputado en algún momento vaya a buscar a la víctima, pero también es cierto que si no se conocen, si no saben dónde vive, si, por ejemplo, por tránsito de vehículo, pues cometió este delito, pues claramente que sí podría ser un fundamento real de decir, es que no viven en el mismo lugar, no se conocen, y pues cómo va a ir a molestar a la víctima o cómo va a ser un riesgo a la víctima, pues si ni siquiera sabe dónde la podéis encontrar. Bueno, a las víctimas indirectas, porque en este caso si ya fue un homicidio, pues evidentemente que no hay una víctima como tal, sino más bien a los ofendidos o víctimas indirectas, pues cómo las podría molestar si no sabe dónde viven. Muchas gracias por atendernos a Sí, todos. sí se disipó la duda. Bueno, yo creo que me quedó una duda, A sinceramente. ver, ¿Cuál sería el medio de prueba idóneo, el dato de prueba idóneo para yo contrarrestar la versión del juez? Porque dice el juez, ¿sabes qué? Como no hay ningún dato de prueba con el cual ustedes puedan eh, evitar ese riesgo de que pueda hacer daño a la víctima o ofendido, testigos o comunidad. O sea, no entendí cómo pudiéramos. pudiera ser, digo, no sé, pudiera ser que ustedes, por ejemplo, recaben, no sé, unas 5 cartas de vecinos de la colonia que justamente digan que conocen a esta persona y que pues no se dedica a cosas ilícitas, de que justamente pues fue un accidente o cualquier situación que llevara a que la reputación del imputado pues no justifica la prisión. Y sobre todo, licenciada, es de que la evaluación de riesgo salió favorable a nosotros, fue alto, ¿no? O sea, entonces nosotros le hicimos saber al juez que nos estábamos basando nuestra solicitud en los datos de prueba que aportábamos como actas de nacimiento de los niños, cartas de trabajo, acta de nacimiento de él, de su esposa, pero no tomó en cuenta la evaluación de riesgo. Yo creo que algún compañero de nosotros se refirió a si era obligatorio o no tomar en cuenta ese estudio de evaluación de riesgo. Y la otra, Ujú. por último, y en el mismo sentido que usted me respondió, para evitar la obstaculización del procedimiento, ¿cómo pudiéramos contrarrestar ese riesgo que aduce la fiscalía y el juez? Justamente, por ejemplo, si se trata de un servidor público, pero es un policía de investigación, pudiéramos decir, ok, si hay un riesgo latente de que pueda quitar pruebas o borrarlas o modificarlas o sobornar a un perito, ¿no? Y entonces, eso sí es un riesgo, no obstante, también tendríamos que revisar, por ejemplo, su expediente laboral
cuántas veces se ha encontrado que ha cometido un acto de corrupción, cuántas veces se ha prestado a, pues, eliminar datos de prueba, en cuántos, por ejemplo, en cuántos delitos ha participado, de qué forma, cuál es su intervención, porque muchas veces a lo mejor podrá ser un servidor público, pero que no tenga acceso justamente a registros sensibles o a datos sensibles que sean protegidos por otras áreas y que pues justamente podría desempeñar su trabajo. Pero claro que si es un policía que se dedica a estar en campo todo el tiempo, que conoce por más de 10 años a todos los demás compañeros, que pues se sabe que a lo mejor su reputación no es muy buena trabajando, pues ahí sí estaría un riesgo hacia el proceso. Por Que último, soy yo. Fíjese que en el caso de los criminólogos, como aquí en Mexicali, Baja California y San Luis, se está utilizando que la defensa contrate a peritos en criminología para hacer no la evaluación, sino el estudio de riesgo. ¿Es recomendable o no? Esto lo escuché con Samuel Ibarra y Cuauhtémoc, no me acuerdo cuáles, que son los precursores de las unidades de medidas cautelares en México. Entonces me queda esa duda si nosotros como defensa podemos contratar a un evaluador particular para hacer ese estudio, no la evaluación, sino estudios de estabilidad por parte del imputado en este caso. Esa es mi duda también y muchas gracias por excederme, ¿no? Y por atender. No, de que sí, pues usted podría justamente allegarse de todas las cosas que usted requiera para que evidentemente el imputado tenga la seguridad de poder llevar un proceso en libertad. Entonces, si usted necesita contratar a una persona con la finalidad de que pueda acreditar o desacreditar alguna cuestión, es válido, porque justamente no tiene nada que ver con la evaluación de riesgo ni nada, pero sí con el proceso como ya a lo mejor una técnica de litigación hacia lo que esté planteando como defensa. Muchas gracias y ajúa, así saludamos en Sonora. Maestra, si me permite decir al compañero que acá en el Estado de México, compañero, yo trabajo con una perito precisamente y que esta pericial precisamente el riesgo es un excelente perito, es una psicóloga excelente perito que anda trabajando en toda la República y es una excelente, y en varias ocasiones esta pericial que hemos ofrecido nos ha funcionado para la medida cautelar. Ella, todo lo que ha expuesto la maestra respecto a las investigaciones que se hace del imputado, ella lo hace y lo exponen ante juzgado, lo exponen en audiencia pública ante las partes y nos ha funcionado perfectamente, y en delitos más o menos pues de alto riesgo nos ha funcionado esa pericial. Si gusta el compañero le puedo dar ya en particular que me hable y le puedo dar el dato de la psicóloga para que la contacte y le puede servir de algo. Muchas gracias. Sí, justamente, y también considero que en ese sentido, pues ustedes ya tendrían como mayor credibilidad con justamente un perito que vaya y diga, ok, yo sí he hecho mi trabajo de esta forma, de esta otra, y evidentemente, pues el juez también tendría más claridad, ¿no? Ya sea técnica o de datos sensibles que pues se pudieran corroborar. Y pues evidentemente lo que habíamos planteado en un principio de que pues la obstaculización del proceso por servidores públicos, pues ahí sí se sugeriría la medida cautelar de la separación temporal del cargo mientras esté pues evidentemente el proceso llevando su curso. Pero sí, muchas gracias, señor Alejandro y abogado Rogelio. Espero haber contestado sus dudas. Gracias, maestra. No, usted. Muchas gracias, maestra. Hay unos comentarios y preguntas en el chat. No sé si ya nos excedimos, si los contesta o ya. Sí, claro que sí. Es que justamente, apenas puedo verlo. Si quiere, yo se los leo. La licenciada Alexandra Sí, es que justamente. felicita su excelente clase y le pregunta si la unidad tiene convenio con otros estados. Sí, justamente también tenemos colaboraciones con otros estados, pero por ejemplo, tratándose de evaluación de riesgo, aquí en la Ciudad de México lo único que hacemos no es determinar evidentemente un
un factor de riesgo alto, medio, bajo, sino que como el área de evaluación, en colaboración con otros estados, lo que se verifica es que realmente tenga el domicilio cierto, que viva con quien dice que vive, que trabaja en donde dice que trabaja, y que se cuentan con, evidentemente, todas las redes sociales, o bueno, la red de apoyo social con la que el imputado pues esté amparado si se le da una medida cautelar en otro estado diverso. Ajá, pero lo que hacemos es únicamente corroborar que los datos que él brindó en algún estado y que viva él aquí en la Ciudad de México sean reales, sean consistentes y sean verificados, de tal forma que para cuando sea su audiencia en algún otro estado, pues tengan la información completa y correcta. Bueno, y esto es, yo lo añado a la pregunta, someramente, porque ya nos excedimos en el tiempo y sé que tiene otras cosas que hacer. ¿Podría reiterar los requisitos, documentos o elementos necesarios para obtener una evaluación de riesgo del imputado? Claro. De primer momento, por ejemplo, cuando se solicita, lo que más nos urge tener a la mano es su acta de nacimiento del imputado, su credencial de lector, el CURP, su comprobante de domicilio actual, si es que evidentemente fue detenido apenitas de que se cometió el delito, o si ya está, por ejemplo, tratándose de un quinto transitorio que comentaba, o de que sea una revisión de medida cautelar, pues el domicilio también anterior que tenía el imputado antes de estar en prisión, o que si, por ejemplo, venía viviendo en un domicilio, pero ya cambió también ese domicilio, pues llevar el actual. Los Finalmente datos pregunta si... Ay. Sí. Bueno, Sí, perdón, iba a decir adelante. que los datos de referencias de personas con las que él vive, papá, mamá, hermanos, hijos mayores de edad, o sea, todos estos datos con la finalidad de que sea nombre, teléfono, correo electrónico, para tenerlos en cuenta al momento de que sea localizado el imputado. Sí, y le pide algún dato, alguna forma de contactarla. Sí, claro, No sé si correo quiera poner su electrónico, teléfono. correo electrónico, maestra. Sí, ¿le puedo poner aquí en el chat? Adelante, por favor. Ay, es que no sé qué le pasa a mi computadora, que justamente no me hace caso. Un segundito, es que me ando peleando con ella. Ahora sí. Ok, les voy a escribir mi correo electrónico. Listo, ahí es donde ustedes me pueden encontrar. Como bien decían, voy a hacer mi comercial de 2 minutos. Soy candidata a magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial y aquí para la Ciudad de México. Y actualmente también tengo otras redes sociales que son las que estoy utilizando únicamente para la campaña. Estoy en Facebook, en Instagram y TikTok como @DulceCarinaVázquezCabrera. O sea, va a ser todo el nombre completo. Para que ahí igual si tienen alguna otra duda o por ejemplo si luego llego a cambiar de número celular, pues ahí justamente eso no se pierde, eso se queda y pues me pueden localizar en las redes sociales también. Muchísimas gracias, maestra Dulce, fue una excelente charla, muy, muy valiosa, muy importante y bueno, pues los esperamos la próxima semana en otra emisión de temas selectos de Derecho Penal del Colegio Mexicano de la Oralidad Penal. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches Gracias, a buenas todos. noches. Buenas noches.